ahora tenemos un debate muy interesante, un debate creo que muy bonito, lo estuvimos preparando. Y tenemos el debate, hablando de las consolas, pasando a más consolas, de las 5 consolas más bonitas en aspecto físico, a nuestra consideración. Como ya saben, todo es subjetivo, entonces aquí vamos a evaluar desde nuestra consideración algunas consolas que escogimos. Ahorita vamos a decir más o menos las que fuimos seleccionando, y después vamos a pasar a hacer el top 3 de las consolas más bonitas a nuestra consideración de la historia. Entonces, para comenzar, no sé si quieras empezar tú con la que tengas seleccionada, tu primera consola que tú digas, esta me gustó mucho. Ok, claro que sí, igual. Pues creo que las primeras 5 no van en orden. Al último haremos el top 3, así que sí, ahora el orden no importa. Sí, mira, no importa el orden. Yo quiero comenzar con una que pues recuerdo muy bien, la PSP Go. No sé si la conozcas o si tuviste alguna. No, eso no lo alcancé. Sí, mira, bueno, después PlayStation, después de haber lanzado la PSP versión Slim, no sé si recuerdas, sí, había una que era la versión Fat y después la versión Slim. Sí. Quisieron probar un poco más como en ese mundo de... Bueno, por aquel entonces se usaba mucho lo de los celulares que... O sea, era el celular y la pantalla lo lanzabas hacia arriba y tenía los botones en la parte de atrás, o sea, lo abrías. Sí. Y quisieron innovar un poco en ese como sentido. Los celulares, ¿no? Como para hacerlo parecido a uno. Sí, o sea, creo que era un poco más reducida que la PlayStation portátil que había en ese entonces. Y quisieron innovar un poquito. La verdad no era como muy cómoda, que digamos. Sí. Era un poquito incómodo jugar en ese... Pues con esa configuración de botones. Sí. Pero creo que estéticamente era muy bonita. El simple hecho de en tu bolsillo poder guardarla y luego sacarla y lanzarlo hacia arriba. En ese entonces creo que era algo que sí era como muy deslumbrante para los usuarios. Pues sí. Y creo que podría poner esa como principio, la PSP Go. Sí, que de hecho era pues muy parecida a lo que era un celular de antaño, de los típicos que también lo tenías en tu bolsillo, lo sacabas y lo deslizabas para arriba y tenía los botoncitos y la pantalla arriba. Una consola pues muy bonita. ¿De qué color era? ¿Nos podría decir más o menos su diseño? Bueno, creo que la lanzaron en 2 colores diferentes, si no recuerdo mal. El primer color era color negro y una era color blanco grisáceo. Sí. ¿Quieres que te hable un poco sobre las especificaciones que tenía así rápidamente? Por favor. Mira, la pantalla constaba de... Bueno, fue reducida. La primera PSP era de 4.3 pulgadas y tuvo que ser reducida a 3.8 pulgadas para que pudiera entrar como en esa configuración que tenían planeada. Sí. Y también algo que cabe como resaltar es que no tenía como para ponerle UMD, que era la unidad de disco que se utilizaba en la PSP original. Sí. Eran juegos digitales y también creo que después fue como lanzada con un celular de Sony Ericsson. Y pues como que añadieron esta consola al celular para poder tener todo en uno. O sea, tenía celular y tenía esa parte como pues una consola de videojuegos. Ok, esa no me la sabía, pues muy interesante. Para continuar, yo tengo aquí la que seleccioné, a mi parecer, sería la PlayStation, la 1, la primera. Un diseño muy bonito. Yo recuerdo haber tenido una en su momento, una consola pequeña, creo que fue de las primeras que implementaron para poder utilizar el CD. Una consola muy práctica, muy bonita. Tenía también sus conectores para poder jugar con algún amigo o algún familiar, lo que fuese. Esta consola, les digo un poquito, fue lanzada en 1994. Supuso un gran cambio en la industria de los videojuegos, ya que introdujo los juegos en formato CD, como les digo, además del uso de gráficos 3D que provocó un mayor impacto visual. Se lanzó más de 3.000 juegos y su éxito fue de tal magnitud que se convirtió en la videoconsola más vendida en su momento, superando los 100 millones de unidades. Sus características, como les había dicho, una carcasa de plástico gris oscuro con un borde mate, ventilación en la parte posterior y superior para disipar el calor, luces LED que indican el encendido y la actividad en la parte frontal. Su diseño fue influenciado por la estética de la época con una forma geométrica simple. Esta consola, como les decía, vendió 102 millones de copias y algunos de los juegos que se encontraban en su catálogo, algunos de los exclusivos que tenían, era, por decir algunos, el 00 Racing, Gran Turismo, Crash Bandicoot, Warped,
Silent Hill, entre algunos muchos otros juegos muy pero que muy recordados de su época. ¿Cómo ves, Claudio? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, una consola muy mítica que no todos tuvimos, pero todos recordamos. Sí. Y pues mira, ¿puedo pasar a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Ok, mira, en el puesto número 2 yo pondría la Nintendo GameCube. Sí, la Nintendo GameCube, esa consola tan mítica de esta marca, igual de mítica como lo es Nintendo. No sé si recuerdas esa consola que... Solo imagina esto. Sí. Imagínate que estás... Me lo imagino. Ok, que estás en la época de los 2001 más o menos. Ajá. Vas a la casa de tu amigo, los invita a jugar videojuegos. Sí. Pero algo en la sala llama tu atención. ¿Qué será? Mira, es una consola con forma cúbica. O sea, es una consola con forma de un cubo. Oh, sí. La que recuerdo más bonita era la que es color morado. Oh, ya sé cuál. Sí. O sea, imagínate solo llegar y ver algo así en una sala. Creo que creaba muy buena estética. Y es muy diferente a las normales, ¿no? Porque por lo general son negras, blancas, grisecitas. Pero una consola morado ya detona un poquito más de diferencia a las demás, ¿no? Sí, o sea, como que quisieron jugar un poco con los colores, salirse de lo convencional. O sea, jugar un poquito en ese aspecto. Y para mi gusto salió muy bien. Mira, te puedo hablar de las especificaciones que tenía esta consola. Sí, a ver, coméntanos un poquito. Ok, perfecto. Mira, esta consola también tenía el formato en CD. ¿Sí? O sea, tenía un control muy ergonómico. Creo que era un control muchísimo mejor que la de Nintendo 64. Porque como la forma más que nada era más ergonómico y la posición de los botones era muchísimo más cómoda. ¿Sí? Se puede hablar de las unidades vendidas. En Japón se vendieron entre 280,000 y 300,000 consolas durante los primeros 3 días. Los primeros 3 días. O sea que fue un éxito rotundo, ya que tenían 450,000 disponibles para una semana. O sea, en los primeros 3 días se vendió más de la mitad. Así que fue un éxito rotundo. Al final, como de su vida útil, se vendieron alrededor de 22 millones en todo el mundo. Colocándose, pues... un poquito cerca de Xbox, que vendió 24 millones, pero muchísimo muy atrás de PlayStation, que vendió 155 millones. Sí. Exactamente la PlayStation 2. Es una diferencia muy abismal. Demasiado abismal. Y una consola pues muy bonita y, como digo, muy sacada de lo tradicional, de los colores clásicos, blanco, gris, un poquito de negro. Algo un poquito arriesgado por el color, por la forma, porque también era un cubo más anchito, sino en lugar de un rectángulo como lo conocemos ahorita, más alargado, pero una consola al fin de cuentas muy bonita y muy llamativa para su época, donde antes era más como lo clásico, lo limpio, lo bonito, ¿no? Sí, algo más elegante. Sí, algo más así. Entonces, muy bien, pasamos a la siguiente. Yo te tengo aquí, Claudio, una consola que me gustó mucho, que se me hizo muy bonita, y tenemos la Nintendo NES. Les digo un poquito, la Nintendo NES o la Nintendo Entertainment System, conocida como la Nintendo NES, fue la primera consola de sobremesa de Nintendo en emplear cartuchos. Se comercializó por primera vez en Japón en 1983. Contribuyó a superar las crisis económicas que había sufrido la industria de los videojuegos en 1982 y 1984. O sea, fue una salvadora de todo ese momento de crisis que tenía. Y les digo un poquito de sus ventas. Sus ventas fueron a nivel Japón, fueron 19 millones de copias, y a nivel mundial fueron alrededor de 62 millones de copias vendidas. Esta es una consola bastante parecida a la Play, pero con sus diferencias, ya que también cuenta con una forma rectangular con esquinas redondeadas, carcasa de plástico claro con un claro borde brillante, igual ventilación en la parte posterior y disipador de calor, unas luces LED que te informaban si estaba prendida y si se iba a apagar. Y algunos de los juegos que encontramos en su catálogo bien podrían ser algunos legendarios, que de hecho de Nintendo casi siempre encontramos juegos muy legendarios, como pueden ser el Super Mario Bros., Kirby Adventure, Ninja Gaiden, Mega Man 2, entre otros muchos juegos que en nuestra infancia, a lo mejor no todos llegamos a jugar, o no llegamos a tener una consola así, pero sí llegamos a tener esas consolas con tipo emulador que nos proporcionaban poder jugar este tipo de juegos. Yo recuerdo un momento que llegué a jugar en computadora, no en la consola, pero sí algunos de estos juegos muy recordados y muy queridos en su momento. Juegos muy
muy emblemáticos. Y una consola también con un diseño muy bonito, muy limpio. Era, como decimos, un color gris claro, pero también se veía muy, muy limpia, muy bonita, que es algo que a mí me gusta mucho de las consolas. Hay algunas consolas que se ven más, ¿cómo decirlo? Más nuevas, más futuristas, pero sinceramente la sencillez de algunas consolas y hacerlas ver limpias, eso es lo que a mí también me llama mucho la atención. Por eso en esta mención a esta mi querida Nintendo NES. Ok, pero igual, como dicen, el amor y la satisfacción entran por los ojos, así que muy buenas consolas. Sí, la verdad, todas tienen un diseño que en ocasiones se podría salir de lo convencional, pero creo que sí dan muy buen aspecto. Y para esto, la siguiente consola sería la Xbox de primera generación. Ok, la recuerdan, la mítica Xbox que era gigante, la verdad. O sea, ahora todas las consolas buscan como reducir su tamaño, pero en aquel entonces pues no era como muy fácil hacerlo, así que mira, te voy a contar un poquito la historia sobre este Xbox, que claro, es muy mítica. Por aquel entonces PlayStation era como la gran dominadora en el aspecto de videojuegos, porque pues no existía una consola que fuese de Microsoft, existía el Atari, existía de Nintendo, la Sega Saturn, pero no existía una de Microsoft. Así que, ¿qué dijeron? Pues no nos podemos quedar atrás en el mercado, tenemos que hacer algo al respecto. Aquí es como nace esta consola. Aunque en su primera edición era un poco diferente, pero ya después la versión final era esta consola que recordamos, era pues un rectángulo en color negro que tenía una X en la parte de arriba y un círculo verde en medio. Esta consola fue muy mítica y fue la primera consola para Microsoft. Mira, te diré cuántas unidades vendió. Ok, a ver. Para que veas como el éxito que tuvo más o menos. Mira, las unidades vendidas de esta consola fueron 24 millones oficialmente. Ok. Sí, compitiendo un poco con Nintendo, ya que PlayStation vendió 155 millones. Así que para ser la primera consola que lanzaron, creo que estuvo muy bien. Sí. Hasta eso que sí, porque incursionaban un poquito en este mundo de las consolas, ya que ellos se especificaban más en los sistemas de las computadoras, los procesadores y esas cosas, y de repente ahora introducirse al mundo de los videojuegos era algo que nadie se esperaba, y que lo hicieran de esa forma con una consola tan innovadora, a lo mejor un color más desafiante, que era un negro oscuro total, un diseño diferente con una X, creo que sí llamó la atención, y creo que le fue bastante bien en sus primeras entregas con esta Xbox clásica, que yo tuve una. Claudio, ¿tú llegaste a tener alguna de eso? ¿Llegaste a ver alguna así persona así de jugarla o intentar jugar, un amigo que tuviera alguna? Sí, de hecho, yo no tuve la suerte de tener una, pero recuerdo que un primo, él tenía, de hecho era justamente la que era color negro. Sí. Recuerdo que los primeros mandos eran gigantes, era imposible, casi imposible, mejor dicho, jugar con algo así. Sí, exacto. Ya después lanzaron una reedición y los redujeron un poco y eran muchísimo más cómodos. Yo recuerdo en las tardes llegar y ver esa consola o sea, solo imagina ver su consola en su casa, en su sala. La ves y es algo que obviamente no pasa desapercibido porque era muy grande. Sí. Y pues muchas tardes que pasamos jugando. De hecho, un dato curioso. Sí. En Japón esa consola no tuvo el éxito que se esperaba, ya que como las casas en Japón o departamentos son muy reducidos, lo que buscan es eso, optimizar espacios y lo más pequeño que se pueda es mejor. Así que por este caso PlayStation tuvo muchísimo más éxito, era una consola más pequeña, más versátil. Sí. Y Xbox no era como que combinara mucho con su estilo de vida. Sí, porque como habíamos dicho antes, la Play 1 era más chiquita, más sencilla, más ergonómica a la hora de poder transportarla, y la Xbox era ahora sí que un armatoste enorme, porque sí, era gigante. Sí, yo llegué a tener una y sí era demasiado grande. ¿Algunas cosas, especificaciones que nos quisieras decir o algo más? Bueno, pues no nos meteremos mucho en hardware y especificaciones de ese tipo, ya que no conocemos mucho, pero lo que pues pude leer es que tuvo en colaboración con Intel. Ajá. O sea, se unió Microsoft e Intel para hacer como construir su primera consola de videojuegos, por lo que era más fácil desarrollar videojuegos para esta consola, ya que prácticamente era como una PC. Era una PC especificada para videojuegos, así que era más fácil desarrollar y optimizar ciertos videojuegos para esta consola, por lo que su catálogo de títulos era muy variado. De hecho, con esta consola fue con lo que nació este auge de Microsoft. Con esto nació Halo. O sea, un juego mitiquísimo que todos conocemos. Fue con la primera Xbox, vino de la mano. Ya después se fueron uniendo más y más títulos, pero creo que Halo y Microsoft de la mano fue con lo que... Sí, porque yo creo que muchas de las personas que tenemos amor a los videojuegos, lo primero que pensamos cuando nos dicen Microsoft no es tanto en las computadoras o en
placas o procesadores, sino es en las mitiquísimas consolas de Xbox 360, One, entre otras. Y para darle al siguiente paso, como acabo de mencionar, yo te voy a decir una que a mí me gusta mucho, se me hace muy bonita y creo que rompió, por lo menos aquí en México, fue algo que hizo un boom, porque casi todos teníamos una, era muy, muy fácil verla en las maquinitas, en los ciber, en todos lados. Y estoy hablando, si no más que de ninguna otra que fuera la Xbox 360. Xbox 360, esta hermosa consola. Aquí te voy a hablar de la modelo Slim, porque tuvo varios modelos, desde la Fat, que fue creo que la primera que salió, creo que sí fue la Elite, o la E, y salieron un montón de versiones, pero yo me quedo sin duda con la Slim, que era una consola muy limpia también, muy bonita, de esas consolas que nada más le pasabas el dedo y se prendía, se apagaba. Había un problema que a veces podía pararse una mosca por ahí y te descomponía ya toda la partida que llevabas avanzada, pero una consola muy bonita. Estas consolas de Xbox 360, te digo aquí un poquito de su información, salieron entre 2005 y 2006 al mercado. Fue la segunda consola que Microsoft sacó y fue ya de la séptima generación, ya que incluía algunas novedades importantes, como el servicio de Xbox Live, el cual permitía por primera vez a los jugadores competir en línea y descargar contenido online. Recuerdo, yo tuve esta también en sus inicios y yo no sabía utilizar el Xbox Live porque fue algo muy nuevo, entonces yo estaba muy chico y no fue algo que yo supiera implementar, entonces en mi edad lo descarté por desconocimiento, pero ahí estaba también. Esta es una consola con una forma más compacta a la versión original de Xbox 360, que contaba con un color plata y negro con un acabado mate. Esta consola recaudó, te digo las estadísticas, la generosa cifra de 84 millones de consolas, y contaba con algunos de los juegos exclusivos también muy buenos que todos recordamos, unos juegos excelentes que hasta el día de hoy siguen sacando secuelas. Tenemos el Forza Horizon, Halo 3, Gears of War, el 2 y el 3, entre otros muchos juegos muy geniales que nos ha regalado esta compañía de Microsoft con sus Xbox. O sea, unos juegos también mitiquísimos que todos recordamos, llegar de la escuela y jugar una buena partida de Halo, un buen Gears of War también. Sí. Y de hecho, esa consola tuvo el éxito que tuvo en México, ya que era muy fácil de piratear. Sí. O sea, era muy fácil de piratear y los juegos eran obviamente más baratos. Podías tener un catálogo no infinito, pero muy grande, por un precio pues muy accesible. Por lo tanto, sí fue como muy popular en México y no en otras partes del mundo. Que hasta el día de hoy sigue siendo una de las consolas más utilizadas por la amplia gama de juegos que tuvo, y por la forma tan fácil, como dice con mi amigo Claudio, de poder chipearla, de poder piratearla y poder tener juegos, catálogo enorme, ya dependiendo de la memoria que tú le pudieras poner, todos los juegos que quisieras de su catálogo. Era una forma muy sencilla, que nada más la abrían, le soldaban un pequeño chipcito y listo, ya la tenías para poder jugar todos los juegos que quisieras de forma ilegal. ¿Alguna vez llegaste a jugar una de esas consolas ilegales de Xbox 360? Sí, claro que sí, la verdad, en las maquinitas era muy común que hubiera estas consolas y poder jugar todos los títulos que tenía. No es como lo correcto y no estoy orgulloso, pero es la forma más fácil, y en aquel entonces, ¿quién no quería jugar todos esos títulos de una manera muy económica? Y creo que el día de hoy ha desaparecido un poquito eso del chipeo, de todo este tipo de cosas, porque pues, todos queremos tener así una consola pues que se pueda utilizar, más bonita, porque si chipeas una consola ya no puedes utilizar online. Entonces también era una riesgo que te banearan, y entre otras cosas. Yo sí tuve una consola chipeada, lo admito. Me atraparon. Sí, no estimulamos aquí la piratería, pero en su momento era lo más sencillo para poder jugar todos los juegos que quisieras. Ahorita tengo otra Xbox, ya no está chipeada, la tengo limpia para poder jugar sus juegos originales. Y pues ahí está, una consola muy bonita, con un diseño negro, muy novedoso y muy estética a mi parecer. Continuamos, Claudio. Ok, después de hablar de esa consola tan emblemática de Microsoft, quiero pasarme a otra compañía, un gigante de la industria, como lo es Nintendo. Nintendo quiso, como se podría decir, innovar en ese aspecto,
al ponerle características que tal vez no se veían antes en sus consolas portátiles. Porque cuando hablamos de portátiles y hablamos de Nintendo, creo que van muy de la mano. Tuvo muchísimas consolas portátiles, la Game Boy Advance, Nintendo 10, la Nintendo Switch, 3DS. A día de hoy la Switch. Y de la que voy a hablar específicamente es de la Nintendo Switch. ¡Ah! Sí, o sea, una muy buena consola. Sí, la Nintendo Switch. Aquí vamos con sorpresas. Esta consola que estéticamente me parece muy bonita. Muchos dicen que es una consola muy grande, que es incómoda, pero igual basta de acostumbrarse. Sí. Y esta consola, lo innovador es que los controles se los puedes quitar, los famosos Joy-Cons, se los puedes retirar para usar, lo puedes poner sobre un dock para poder usarla con tu Smart TV, con un monitor más grande. O sea, tienes muchas posibilidades. No por eso de ahí el nombre Switch, ¿no? Porque es el Switch y Switch. Se saca. Y exactamente, se pone. O sea, es de ahí de donde viene este nombre tan mítico también y tan recordado, más ahora. Como te decía, mira, esta consola la puedes usar para jugar individualmente, la puedes usar para jugar con amigos, o sea, las posibilidades son muchísimas. La puedes poner en su dock, ya la conectas a tu Smart TV y la puedes utilizar con los controles externos o con los mismos controles, solo los quitas, los acondicionas y ya puedes estar jugando. Mira, esta consola fue lanzada en el año de 2017, la primera Nintendo Switch, ya después hubieron más versiones, la Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, y que es la que creo yo que vale más la pena si se quieren hacer de una. Porque hay unas versiones muy muy bonitas y hay unas versiones que sí la fueron mejorando, ¿no? Porque antes la pantalla se solía rayar mucho, entre otras cosas, y las van mejorando. ¿Puedes decirnos algunas? Sí, ok. Mira, te voy a hablar de las unidades que vendió Nintendo Switch hasta noviembre de este año. 146 millones de unidades llevan vendidas desde su lanzamiento hasta actualmente, que me parece que ha sido pues un éxito rotundo. Como sabes, Nintendo cuando lanza una consola, es una consola de calidad normalmente, una consola que muy versátil, que a muchos les gusta, y más que nada es por sus títulos. Super Mario Bros, Zelda, Smash Bros, o sea, son títulos que te mantienen ahí jugándolos y queriendo como usarla más, explotarla lo más que se pueda. Muchas veces lo que vende más de Nintendo es su forma de los juegos que vende, no tanto a lo mejor de la consola o del control o esas cosas, sino la experiencia que te brinda con sus juegos, que muchos de esos juegos son, no recuerdo muy bien el nombre, tiene un nombre este tipo de juegos, pero son juegos infinitos que puedes seguir jugando y jugando y jugando y no se acaban, tipo Mario Kart, Mario Party, entre otros muchos juegos que se hacen infinitos a la hora de jugar y puedes seguir jugando sin importar el tiempo que pase. Sí, ok, mira, pues sí, Nintendo creo que se reconoce más por sus juegos, más que nada. Cuida mucho todo su catálogo. Sí. Muchas otras industrias han tratado de copiar su método, copiar sus juegos, pero creo que siempre le falta ese distintivo que Nintendo siempre le sabe dar. Tenemos a todos por ahí estos juegos. El Mario, el Chavo Kart, no sé si recuerdas este tipo de juegos, que todos han intentado hacer un kart, pero no a todos les sale tan bien como el Mario Kart. O sea, no dicen que nada es tan bueno como el original y Nintendo sabe muy bien sobre esto. Sí. Así que igual podemos pasar a la siguiente consola, por favor. Muy bien, aquí tengo la siguiente consola, una consola más relativamente nueva que todos seguimos utilizando y que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo tengan en su casa hoy en día, y no estoy hablando sino de otra que de la Play 4, una consola que en su momento creo que llamó bastante la atención porque decían que parecía una pirámide por su forma diagonal que tenía, y por su forma como ahora sí muy cuadrada, muy grandota, pero a mi parecer una consola muy bonita. Como les digo, a mí me gustan las consolas como que se vean muy limpias, un diseño sencillo. Entonces esta consola tenía todo ese tipo de características, ya que no tenía unas ventilaciones muy notables, que eso era lo que a veces generaba un problema, que se escuchara demasiado fuerte el ventilador, porque al no tener unas salidas de aire muy fluidas hacía que se forzara un poquito esa salida de aire por otros lados. Pero una consola bastante bonita en su apariencia física. Esta consola fue lanzada en 2013. Forma parte de la octava generación de videoconsolas y supuso un gran avance respecto a su procesador, respecto a su predecesora, al mejorar la experiencia de juego gracias a gráficos más realistas y una jugabilidad mucho más fluida. Como les digo, tiene un color negro opaco con un acabado mate, una ventilación en la parte posterior para disipar el calor,
El estilo fue un estilo, como les decía, moderno y regular, con estética futurista y muy minimalista, a no tener tantos botones, a no tener tantos stickers, a no tener tantas cositas de ese estilo. Era una consola muy limpia. Y te parece, te digo un poquito de las estadísticas que tuvo. Por favor, mi querido Claudio. Obtuvo una venta de 117 millones de consolas vendidas. Esto entre los 3 modelos que tenía, porque llegó a tener 3 modelos, pero la Pro y otra, no, ahorita no recuerdo el nombre, pero entre las 3 llegaron a tener 117 millones de copias vendidas. Esta consola tuvo muy buenos exclusivos, tales como juegos también muy legendarios: The Last of Us Parte 1, God of War, Ragnarok, Marvel Spider-Man, Horizon Forbidden West, entre muchos otros juegos muy buenos de su catálogo personal, que muchos daríamos la vida por poder jugar uno de esos juegos. Yo nunca tuve en lo personal una consola de Play, pero como hablando ahorita del diseño, se me hace una consola muy bonita y me hubiera gustado llegar a jugar uno de esos juegos en su momento, esos juegos que todos veíamos por ahí en YouTube, que todos veíamos en los videos y se nos hacían espectaculares, pero por ahorita nos quedamos con las ganas y con las ganas de poder haber probado estos juegos, pero no nos quedamos con las ganas de haber visto esa consola, que era una consola muy, pero que muy bonita. Sí, la verdad, muy buena elección. La PlayStation 4 fue en su generación la consola más mítica del momento. Sí. Con esos exclusivos, que es lo que caracteriza a PlayStation, a Sony. Esos exclusivos que, como dices, muchos quisiéramos haber probado, muchos quisiéramos haber tenido, pero no todos tuvimos la suerte de haberlos jugado. Tal vez veías un gameplay en YouTube como para saber qué se siente, pero obviamente la experiencia no es la misma. Y mira, mi siguiente consola... Sí, pasamos a la siguiente. Ok, tú estás hablando de PlayStation y creo que ahora me toca a mí hablar de la compañía no rival, pero la compañía que siempre está a la par con PlayStation. Sí. Solo imagínate esto, ¿sí? Okay. Estás en el 2019 en el E3. Ok. Y Microsoft me lo imagino. Sí. Solo imagínenselo también, o sea, imagínenselo ahí en casita. Díganos ahí cómo se lo están imaginando. Imagínenselo. Solo imaginen, están en el E3 de 2019 y Microsoft lanza una bomba que dice Proyecto Scarlett. Y todos, Proyecto Scarlett, ¿de qué se trata? ¿Será Ojalá hubiese sido. Te lo imaginas, dicen de qué se tratará, un nuevo videojuego. Y aparece en la pantalla Power Your Dreams, potencia tus sueños. Para después lanzar una consola, la mítica Series X. Esta consola que muchos la comparaban con una mini nevera, muchos la comparaban con un refrigerador. Es una consola... que de hecho se hizo meme, ¿no? Y hasta sí sacaron un refrigerador. Sí, de hecho sí sacaron uno, o sea, escuchan a su comunidad. Pero esta consola, muchos dirán que pues es muy minimalista, y así es. Es una consola demasiado minimalista, es un rectángulo en color negro, que lo puedes poner en la posición horizontal o vertical. En la parte de arriba pues, nos podemos encontrar el ventilador, que está rodeado por un círculo en color verde, que no es muy notorio, pero tiene ahí esos detalles en color verde. Muchos pensaban que era LED, pero no es LED, solamente se ve. Sí, solo es el color verde. Sí. Es pues la consola más nueva que tenemos en la generación, es la consola más actual y la más potente de la marca. Que esta consola creo que divide mucho las opiniones, porque muchas personas a la hora de salir decían que estaba muy fea, otras que era muy hermosa. Va de gustos a colores, pero para nuestra opinión y para la opinión de Claudio, creo que es una consola muy bonita. Sí, a mí me parece muy bonita por el hecho de que es minimalista, o sea, va con el entorno, con cualquier setup, solo es en color negro, o sea, combina perfectamente con todo, no tienes que jugar con absolutamente nada. Y pues mira, esta consola fue lanzada el 10 de noviembre de 2020, hace 4 años, tiene 4 años de vida. Yo recuerdo que cuando salió esta generación de consolas, no tenían el stock suficiente como para abastecer a todos los compradores. Es verdad. Así que si querías tu Xbox Series X y tuviste la mala suerte de no haberla adquirido a tiempo, tuviste que esperar unos cuantos meses hasta que hubiera la producción necesaria para poder tenerla. Mira, te voy a decir más o menos cuántas unidades ha vendido. Ok. Mira, actualmente cuenta con 21 millones de unidades vendidas. 21. Creo que va por muy debajo de lo esperado, pero hecho, igual sigue siendo... De hecho, esa cifra me acaba de sorprender, no me la esperaba. Creo que sí va pues poquito bajo, pues más que nada porque durante la pandemia fue que no tenían como material para poder hacerla, entonces creo que eso disminuyó un poquito las ventas de esa consola, que es una consola muy bonita. Y además de que todos siguen teniendo o Xbox One o la Series S o algunas PC. Y también no es muy fácil hacerte de esta consola,
ya que por su precio no es como muy accesible. Es verdad. Pero es de las consolas más potentes que hay actualmente. Así que yo pienso que si tienen la oportunidad de hacerse de una, es una consola muy bonita, combina con todo, tal vez no sería muy fácil para transportar. Sí. Es el único problema que tiene, que es una consola que se considera muy grande. O sea, no es como muy fácil llevártela en una mochila y jugar con amigos. Pero también creo que es unas características muy buenas y tiene muy pocos contras que digamos. Sí, pues una consola muy muy bonita, a mí también me gusta mucho por su estética minimalista. Y ahora pasamos a su hermana pequeña, que creo que ya todos saben aquí quién es. Una consola pues totalmente diferente y casi lo contrario a ella, porque la Series X es un color negro, grande, robusta, muy minimalista, también muy bonita. Pero pasamos ahora con la Series S. Una consola, pues como digo, al contrario, muy pequeña, muy portátil, de color blanco, la primera edición que salió, con un círculo enorme en el medio que hacía forma de ventilador, que muchos decían que era como una parrillita, ¿sabes? Que podías ahí poner tus cosas para cocinar. Obviamente no se puede hacer, pero daba esa simulación. Pero una consola también muy bonita, muy limpia. Y la ponemos aquí por su diseño también muy minimalista y por su portabilidad. De hecho, yo la consola la tengo y me compré una maletita pequeña que no abarca más de unos 50, 60 centímetros de largo, unos 30 de ancho. Y es muy portátil y muy buena de manejar. Esta consola fue... Como decimos, también fue difícil de encontrar al principio en su lanzamiento en 2020, ya que no se encontraban algunos de los recursos que se utilizaban para su creación. La consola forma parte de... fue diseñada para ser discreta y simple, a pesar de que la consola está diseñada con una orientación vertical. También se puede usar de lado de forma horizontal. Entonces una consola también pues muy versátil. La puedes colocar en un estante chiquito, un estante más grande, dependiendo a tu gusto. Cosa que criticaban mucho de la Play 5, porque nada más se podía poner en forma vertical, y si la querías poner en forma horizontal tenías que hacer un completo alboroto para poder desatornillar y hacer un montón de cosas. Pero también una consola muy bonita. Continuando con la Series S, tiene una forma rectangular, o de torre, mucho más pequeña que la Series X. Y te digo un poquito de sus estadísticas. Esta consola también llegó a tener una venta de 21 millones de copias vendidas, una cifra que creo que se queda a lo mejor un poquito baja. Ahorita estoy un poquito confuso de si es su verdadero número de ventas. Después lo investigaremos un poquito más, porque no sé si se confundió aquí con el número de la Series X, porque me parece que la Series S sí fue mucho más vendida en Latinoamérica, más que nada. Tuvo mejor éxito, yo también vi algo parecido. Sí, pues más que nada por el precio, que era muy económica, y además te podía correr muchos de los juegos de la misma Series X, y eso no fue una consola muy vendida, más que nada por su precio aquí en Latinoamérica. Entonces este dato se los checo y se los confirmo en un momentito, o si no por ahí lo pongo en el video en alguna parte. Y algunos de los juegos exclusivos que tuvo esta generación de consolas fue la colección de Jefe Maestro, el Gears 5, Starfield, Forza Horizon 5 y el mítico Halo Infinite. Unos juegos muy brillantes, que a lo mejor pasaron algunos un poquito más desapercibidos porque ya son secuelas, y las secuelas ya no brillan tanto como algunos juegos originales, pero juegos también muy míticos. ¿Cómo ves, Claudio? Okay. ¿Qué te pareció Bueno, la mítica Series S, porque es que todas estas consolas de las que hemos estado hablando son míticas a su forma, o sea, todas tienen ese distintivo una de la otra. Pero sí, como lo mencionas, yo también tengo esta consola. Es muy liviana, muy pequeña, muy fácil de transportar, y estéticamente es muy bonita. Ese color blanco y ese círculo en color negro creo que contrastan perfectamente. Sí, muy bonita. Y es como muy linda para poner en tu setup, en tu sala. O sea, creo que es una consola muy... pues bastante le dieron al blanco, ¿sabes? Ahora sí que así como dicen, le dieron al blanco los de Microsoft. Sí. Y Claudio, ¿te parece si pasamos a hacer un pequeño top? Ya con todas las que mencionemos, hacemos un pequeño top personal. ¿Te parece? Tú me dices tu top 3, yo te digo mi top 3 de estas consolas tan bonitas que acabamos de ver. Por diseño, no por jugabilidad, no por
por gráficos, no, por el puro diseño. Esto, como decimos, es subjetivo, puede que él tenga un criterio diferente al mío, pero por diseño, ¿cuál sería tu top 3? Entonces, si quieres te digo, tú me dices tu 3, yo te digo mi 3, me dices tu 2, yo mi 2 y 1 y 1. Ok. ¿Te parece? Perfecto. ¿Cuál sería tu top 3? Pondría en el puesto número 3, creo que pondría a la Nintendo Switch. Ok. Sí, es una consola portátil muy bonita, pues sí, con unos acabados estéticos increíbles, pero en este momento la pondría en el top 3. Igual creo que hay dos consolas que me parecen muchísimo más bonitas que esta, así que número 3, Nintendo Switch OLED. Ok, yo para mi top 3 te pondría una de las que te dije, te pondría la Play 1. Esa consola pequeña, pero muy bonita, muy elegante. Y yo le tengo un cierto cariño porque fue la primera consola que tuve. Entonces, una consola que me trae muy buenos recuerdos. Y ese para mí sería mi top 3. Para ti, tu top 2. En el número 2, sin lugar a dudas, pondría a la Nintendo GameCube. Sí, no pude tenerla, pero tenía un amigo que tenía justamente en color morado y me parecía una pasada total. Una genialidad. O sea, era una consola estéticamente muy bonita y los juegos eran también juegos muy divertidos que nos pasábamos horas. Pero top 2, Nintendo GameCube. Ok, muy buena elección. Yo te voy a pasar a decir por aquí el diseño de la Play 4. Esta te la pongo en mi top 2. Más que nada porque yo tampoco no la llegué a tener, pero la tenía también un amigo. Y me acuerdo que cuando la veía y me parecía espectacular. Un diseño muy minimalista, muy limpio, muy bonito. Y me gustaba mucho. Entonces yo por eso la dejaría en mi top 2. Pasamos a tu top 1. ¿Cuál sería tu top 1, Claudio? Ok, y ahí en el puesto número 1, sin lugar a dudas, yo pondría la Xbox Series X. Y muchos dirán, ¿por qué? O sea, es un simple rectángulo que no tiene chiste. Pero a mí me parece muy bonita, calza con cualquier cosa en donde la pongas, creo que se va a ver bien y se va a ver. Si no es como que pase desapercibida. Sí. Así que a mí me gusta mucho su diseño y yo la pondría en el puesto número 1. Ok, muy buen top. Y yo para finalizar con este queridísimo top, te pondría ni más ni menos a mi favorita. Tengo unos recuerdos muy bonitos, muy gratos de ella. Te pongo a la Xbox 360 Slim. Esa consola que a mi parecer era hermosa por su diseño, por su botón. Lo que a mí me recuerda mucho es su botón de encendido, que era muy bonito. Un diseño también limpio, pero más bonito y más pequeño que las primeras versiones. Una consola muy hermosa a mi parecer. Entonces sería nuestro top. Para ti sería la tercera que dijiste. Sí, Nintendo Switch. En el número 2, Nintendo GameCube. Y en el número 1, Xbox Series X. Ah, ok. Y la mía, como dije, fue la... ¿Cuál dije la primera? La Play 1, ajá, la Play 4 y la Xbox 360 Slim. Y como pueden ver, aquí somos muy objetivos, porque por más que hayamos tenido una consola u otra, nos vamos por la objetividad. No nos vamos por, yo soy fanático de Xbox, yo soy fanático de Play o de Nintendo. Aquí se escoge un poquito de todo. Sí. Entonces, ese fue nuestro top. Nuestro buen top 3. De las consolas más bonitas de su época, de la historia, se puede decir.